sea un mensaje que nuestro corazón está necesitando. De igual manera, para esta noche estaremos presentando el mensaje final de la vigilia, de cómo Dios se comunica con su pueblo a través de los mensajes escritos y los mensajes proféticos. Hablaremos esta noche de las características de un verdadero profeta, y aprenderemos mucho acerca de lo que un profeta también hace en esta tierra, o hizo en esta tierra. Así es que esperamos que pueda hacer planes, vaya, descanse un poquito. Yo sé que no hay muy buen estado de salud, pero Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Muy bien, vamos entonces a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias porque a chicos y grandes tú nos has traído, Señor, para poder alabar y exaltar tu nombre. Permite que el mensaje de hoy sea un mensaje guiado por tu Espíritu Santo, y que podamos aprender de las grandes bendiciones que tiene para nosotros tus hijos en tu santa palabra. Bendice a cada uno de los presentes, ayuda también a los ausentes que están mal de salud. Ayúdalos, oh Dios, para que puedan restablecerse y puedan sentirse mejor. Gracias porque a los que estuvimos enfermos de alguna manera nos ha bendecido, y estamos aquí, Señor, para alabar tu nombre. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros conocemos la historia de cuando Jesús va al desierto después de su bautismo. Y el mensaje de hoy se titula Escrito está. ¿Por qué razón? Porque Jesús, a través de esta historia en el desierto, nos enseña que la única manera de sobrevivir el desierto es conociendo la palabra de Dios. No hay, queridos hermanos, otra manera. Recuerdo en cierta ocasión que estaba visitando una hermana y me dice: ay, lástima que llegó tarde, pastor. Le digo: ¿por qué? Se acaban de ir, dice, los testigos de Jehová, y me estaban atacando. Qué lástima que usted no estaba. Le digo: hermana, pero la palabra de Dios está allí. ¿Y cuál es el problema? Que no se la sabe. Porque muchas veces tenemos muchas teorías o tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos responder como Jesús respondió. ¿Y cómo Jesús respondió en el desierto? Escrito está. Jesús fue bautizado en el río Jordán, y Satanás conocía muy bien la posición que Jesús ocupaba en el cielo. Y Satanás se extrañó de ver que el general del ejército celestial había bajado a la tierra. Se extrañó tanto porque dijo: cuán grande amor ese por la humanidad. Y después va al desierto, y al final de los 40 días de ayuno y oración de Jesús, como lo que nosotros vamos a tener también acá a partir del 17 de febrero, al final de los 40 días, Satanás no decide enviar uno de sus ángeles para atacar a Jesús, sino que él personalmente va allí al lado de Jesús para atacarlo, y así poderlo en su momento más débil de su humanidad hacerlo, o querer hacerlo caer. Y es allí, queridos hermanos, donde empieza la historia de las tentaciones de Jesús. Y en esta mañana, a la luz de la Biblia, vamos a ver cómo Jesús actuó, cómo Jesús respondió, y cuál es la victoria o por qué Jesús alcanzó la victoria en medio de esas tentaciones. Satanás había presenciado él mismo el bautismo de Jesús. Había escuchado cuando la voz en el cielo dijo: este es ¿qué? Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Él había escuchado directamente de parte del Padre decir eso. Y sabiendo lo que todo esto significaba, entonces se va tras Jesús
a poder montarle una emboscada espiritual. Porque déjame decirte algo, hermano y amigo que me escuchas. Mientras nosotros a veces dormimos, espiritualmente hablando, mientras nosotros nos descuidamos, mientras nosotros nos ausentamos de las cosas espirituales, Satanás está maquinando un plan para hacerte caer, para tentarte y para destruirte. Y Satanás sabía que Jesús estaba ayunando, y cuando, me imagino que decía Satanás, va el 5 días, va el día 15, va el día 20, ¿y cuándo va a terminar este ayuno? Y cuando va por el día 40, entonces decide llegar y empieza la primera tentación de Jesús. Mateo capítulo 4 nos narra detenidamente esa conversación o ese discurso, ese jaloneo espiritual entre el conflicto del bien y el mal. Porque hay una realidad: Satanás está atrás de ti. Él quiere destruirte. No solamente quiere destruirte a ti, él quiere destruir a tu esposa, a tu pareja, a tu cónyuge. Él quiere destruir a tus hijos. Él quiere destruir el hogar. Quiere destruir también la iglesia. Pero en el nombre de Jesús podemos ser victoriosos. Amén. Mateo capítulo 4 dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto? ¿Tuvo qué? Es normal. Ya han pasado 40 días. La humanidad de Jesús, su sistema, empieza a pedirle algo para comer. Y la Biblia es clara cuando dice: y tuvo hambre. Hermanos, si tú no estás practicando en tu vida personal una vida de ayuno y oración, no vas a estar preparado para los ataques del enemigo. Porque es allí donde el poder de Dios, más bien dicho, es ahí donde la humanidad se aparta de nosotros y se manifiesta el poder de Dios. Y nosotros solos, hermanos, con nuestras tortillitas, con nuestros taquitos y las pupusitas, no vamos a poder vencer. La palabra de Dios es clara cuando dice: ese género no sale si no es con ¿qué? Con ayuno y oración. Es cierto, yo como pastor impulso a como pueblo, como iglesia, por lo menos cada 3 meses poder tener un ayuno general. Pero tú no puedes estar sobreviviendo con ese ayunito de 3 veces o una vez cada 3 meses, o con ese ayunito de 4 veces al año. Tenemos, hermanos, que poder un cerco de fe, un cerco espiritual en derredor nuestro, en derredor de nuestra familia, en derredor de esta iglesia, para que el tentador no haga efecto en nuestra vida espiritual, como lo hizo Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 3: vino a él el tentador y le dijo. Y aquí empieza, hermano, la primera tentación. Márquela en su Biblia. Número 1. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué más le dijo? Di que estas piedras se conviertan en ¿qué cosa? En pan. Ayúdeme porque me estoy quedando ciego. Que estas piedras se conviertan en pan. Mire qué momento usó Satanás para hablarle a un hambriento de comida. Mire qué organizado estaba Satanás en su estrategia de usar la misma prueba que puso en el jardín del Edén a Adán y a Eva, también usarla en el desierto de la tentación con Jesús. No es una afirmación que el enemigo está haciendo con Jesús, diciéndole: ajá, a ver, tú eres el Hijo de Dios. No, si eres el Hijo de Dios, ahí hay duda.
Si eres el Hijo de Dios, ahí hay provocación. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Pero para cada tentación, Jesús tenía un escrito está. Y qué lindo sería, querido hermano y amigo, en esta hora que me escuchas, hermano que nos está observando a través del internet, qué bonito sería en nuestra vida espiritual que para cada situación difícil que tú tengas, que para cada situación preocupante en tu vida, tú tengas un escrito está. Porque la palabra del Señor dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea su nombre. Si la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, quiere decir que cada situación difícil del ser humano podemos ser victoriosos con la santa palabra de Dios. Amén. Y entonces aparece en el versículo 4 la respuesta de Jesús. Escrito está. Voy a pedir que hagamos pausa ahí en la lectura. Porque la primera vez que yo leo este texto, escrito está. Eso quiere decir que en algún lugar tiene que estar escrito lo que Jesús va a decir. Y en el estudio del mensaje de hoy vamos a comprender que Jesús le aplicó la Torá al diablo. Jesús tomó de los primeros cinco libros escritos del Antiguo Testamento para aplicárselas al enemigo, al tentador. Y en esta hora nosotros vamos a aprender a la luz de la Biblia dónde estaba escrito, en qué contexto se escribió lo que Jesús ahora estaba diciéndole al enemigo. Y Jesús le dice, escrito está, versículo 4, no solo de pan, ¿qué cosa? Vivirá el hombre, sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero, vamos entonces a ir al libro de Deuteronomio capítulo 8, porque allí es donde Jesús sabía que estaba escrito. Y una cosa, mientras tú buscas la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, específicamente en el versículo 3. Hay una cosa importante, queridos hermanos. No hay manera de que tú puedas salir victorioso ante el enemigo si tú no conoces la palabra de Dios. No hay manera. Es por eso que muchos cristianos fallan. Es por eso que muchos cristianos fracasan en su vida espiritual. Es por eso que usted hoy no ve a muchos aquí que han abandonado la fe o que han abandonado la iglesia, porque se han apartado de un escrito está y se han quedado con teorías humanas, con percepciones de hombre, con análisis de organizaciones. Hermanos, tenemos que volver y regresar a la palabra de Dios. Y Jesús le dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer el versículo 3. Y te afligió, dice, y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que no conocías tú ni tus padres te habían conocido, para hacerte saber, escucha bien, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De dónde vino el maná? Del cielo. ¿Y de dónde vino Jesús para ser bautizado? Del cielo. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? Cielo. Queridos hermanos, para que tú te des cuenta, dice el libro de Deuteronomio, que Dios Jehová te sustentó con algo que tú no conocías. Dios te ha provisto o te provee o te proveerá de algo que tú no conoces, pero solamente lo puedes conocer a través de la palabra de Dios. El sustento espiritual, esas promesas lindas, maravillosas de Dios que ha dejado para cada uno de sus hijos, solamente las conocerán aquellos que respondan en su vida práctica con un escrito está. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, pregunto, ¿Jesús tenía el poder para poder crear esas piedras o transformar esas piedras en pan? ¿Sí o no? Claro. Claro que sí. Yo siempre he dicho una cosa cuando predico este mensaje: Jesús no solamente tenía el poder para transformar esas piedras en pan, Él podía presentarle una panadería completa al Satanás, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero indirectamente Satanás estaba diciendo lo siguiente: yo estoy dudando que tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero que tú me hagas un milagrito para poder entender que tú eres Dios. Yo quiero que tú hagas un milagro para hacerte fiel. Escuche bien lo que estoy diciendo, hermanos. Nuestra vida espiritual no puede depender de los milagros, porque también Satanás hace milagros. Si eres el Hijo de Dios, en estas palabras se insinuaba la desconfianza. En estas palabras estaban llenas de dudas. El enemigo quería que Jesús dudara de las palabras que su padre le había mencionado en su reciente bautismo. De inmediato Jesús reconoció a Satanás y rehusó entrar en conflicto. Jesús, hermanos, no le probaría a Satanás su divinidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca va a hacer un milagro para beneficio de Él mismo. Él va a hacer milagros para bendición de sus hijos. Si Jesús hacía el milagro de transformar las piedras en pan, entonces Él estaría haciendo un milagro para Él. ¿Sí está entendiendo el mensaje? Por eso, exacto, por eso Jesús nunca obedecería ese mandato del enemigo. Porque Jesús nunca ha hecho un milagro. El deseo de toda la gente es capítulo 28, de donde está todo este mensaje. Tú lo puedes leer allí perfectamente bien. Dice, ni en esta ocasión de la tentación, ni en ninguna otra, en su vida terrenal, realizó Él un milagro en favor suyo. Lo dice el deseo de todas las gentes. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de la humanidad. Wow, hermano, qué maravilloso. Satanás le estaba tentando de verdad. Quería que le mostrara ese milagro, pero no para él convencerse. Ya él había escuchado de su padre que era el Hijo de Dios. Él quería hacer caer a Jesús y caer en la ostentación, en el orgullo propio. Y nosotros sabemos que Jesús no lo haría. Por eso le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, cuando sintamos desfallecer, cuando sintamos que realmente todo se nos está viniendo abajo, que no hayan deseos de venir a la iglesia, que no tengas deseos de servir en el ministerio que Dios te ha puesto, que no quieras hacer lo que los ministerios te están diciendo que hagas, cantar, pasar al frente, ese es el momento de alimentarte de la palabra de Dios. No solo de pan, sino de la palabra que sale de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Yo le decía el miércoles a los hermanos, a los 25 guerreros y fuertes que venimos, entramos, hermanos, en snowmobile aquí en la iglesia. Y yo les decía a los hermanos, el cristiano que está entregado a Dios no se puede conformar con tener una relación con Dios solamente los sábados. Tenemos que estar conectados con el Señor todos los días. Porque en el momento que tú duermas, Satanás está presto para poder destruirte. Vamos a la segunda tentación. Segunda tentación. Allí mismo en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, ahora el versículo 5. Entonces dice la Biblia, el diablo le llevó a la santa ciudad, estamos hablando de Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, allá arriba, en lo más alto, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, otra duda, otra vez, échate abajo,
Fíjese. Y ahora en la segunda tentación, antes que Jesús le aplique la palabra, Satanás también ahora le aplica la palabra. Y le dice, tírate, porque escrito está que los ángeles, Dios mandará a sus ángeles y no harán que tropieces en piedra. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Hay jefes de trabajo suyo que se saben más la palabra que usted. Por aquí hay un hermano, el esposo de Liliana. Le dan el sábado. ¿Dónde está? Está afuera, allá. Le dan el sábado en la compañía. Pero hay días que le llaman y le dicen, te queremos aquí a las 7 de la tarde del sábado. Porque ya la Biblia dice que el sol se ocultó. El patrón diciéndole a él. Hay compañeros de trabajo tuyo. Hay vecinos o familiares que Satanás les revela la Biblia para atacarte, para acusarte, para hacerte caer, para irritarte. Ah, mira el cristianito. Solo porque no le prestaste los $1000 que quería. O porque no le regalaste un carro. O porque tú tienes una compañía de trabajo y no lo metiste a trabajar. Claro, tú sabes que él es un borracho, haragán, flojo. Y tú dices, ¿para qué voy a tener esta gente aquí? Y después dices, ah, mira, y es hermano y no me dio trabajo. ¿Te das cuenta? Y no dice, hasta se inventan textos de la Biblia, dice, y no dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Ahora Satanás, antes que Jesús le aplique la palabra, en la segunda tentación, Satanás le aplica el Salmo 91:11. Y el enemigo le dice a Jesús, tírate del pináculo. Estamos en el versículo 6. Si eres el Hijo de Dios, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Wow! Hermanos, ¿sabías tú que los abogados han leído más veces la Biblia que muchos cristianos? Porque para aquellos que no lo sabían, los créditos universitarios de teología cuentan para los estudios de leyes. Y todo abogado tiene que haber leído la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento. Por eso es que hay muchos estudiantes de teología que están estudiando teología, pero no van a ser pastor, van a ser abogados. Y todos esos créditos de teología los llevan para la escuela de leyes. Hermanos, en la segunda tentación, Jesús ahora no solamente es atacado por el enemigo, sino también la misma palabra de Dios se le está citando. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 7, le dijo, escrito también, ahí hay un verbo, también, no es un verbo, es un adjetivo. Escrito también está, o está también escrito, no, ¿qué cosa? Tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 16. Un poquito más atrás, de donde leímos ahora. Vamos a estar trabajando entre Deuteronomio y Mateo. Capítulo 6, y dice el versículo 16. Miren lo que dice. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis, ¿dónde? En Masá. Y yo sé que ya alguien preguntó y dijo, bueno, ¿y qué pasó en Masá? No sabemos la historia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Moisés que sacara agua de la roca? Allí Dios fue tentado también. Allí, por eso es que Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, y habla de no tentarás al Señor tu Dios, como también allá fue tentado en aquella situación entre la roca, el agua. Moisés se alteró, golpeó la roca y como quiera el agua salió. Pero usted y yo sabemos que esa acción de Moisés le costó la entrada a la Canaán terrenal. Dios le dijo, por haber actuado de esa manera, tú no vas a entrar a la tierra prometida. A veces, hermanos, nosotros hacemos acciones aquí en nuestra vida
donde pensamos que mañana se le va a olvidar. Ofendemos con facilidad, le gritamos con facilidad a alguien, a nuestro hijo, a la familia. Ofendemos, maltratamos a alguien. Después me perdona. Por ahí viene una Santa Cena y no arreglamos. Es cierto, el perdón de Dios está disponible para cada uno de sus hijos, pero hay consecuencias que tú no sabes si van a repercutir en ti, en tus hijos, en la segunda, en la tercera y hasta la cuarta generación. Y Jesús le dice al enemigo: no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios, queridos hermanos, nos protege, pero solamente cuando andamos fielmente en sus caminos. El enemigo no nos puede obligar a hacer lo malo. No puede dominar la mente a menos que nosotros andemos en los caminos del mal. Y Jesús, que estaba conectado con su Padre, le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estas mismas palabras, hermanos, fue la que le dirigió Moisés al pueblo allá en Masá. Si quiere una referencia a Éxodo capítulo 17, donde está la historia cuando se rompe la piedra y sale agua. Y el Señor ahí fue tentado por el pueblo de Dios. Dudar de la presencia de Dios es tentar a Dios. No debemos presentar a Dios nuestras peticiones para probar si Él cumple su palabra, sino porque Él es real en nuestras vidas. Amén. Ay, Señor, si tú existes. Esas son palabras del diablo. ¿Sabías? Señor, si eres real, que pueda yo tener esta casa. Son palabras del enemigo. Señor, si tú existes como el pastor lo predica en la iglesia, que yo pueda comprar esa casa. Son palabras del enemigo. Todo aquel que crea incertidumbre ante Dios está dudando del poder de Dios. Y eso era lo que precisamente quería hacer el enemigo. La duda. Si tú te tiras, los ángeles te van a salvar, le decía el enemigo al Señor. No, queridos hermanos, no podemos presentar duda, sino que debemos de estar seguros de que Dios es el poderoso de Israel. Que Él es el que nos ayudará y cuidará nuestra entrada y nuestra salida. Que Él será el que nos ayudará a salir victoriosos en medio de la situación, no importa cuál sea que nosotros tengamos. Esa segunda tentación de Mateo capítulo 4 todavía sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Explico por qué. Dice el versículo capítulo 4, en esa segunda tentación: si eres el Hijo de Dios, échate, porque escrito está, a Él sus ángeles mandará. Queridos hermanos, esta segunda tentación tenía que ver directamente con algo que tú y yo hacemos a diario. Son tentaciones carnales, son tentaciones a nuestra humanidad, son tentaciones a tus ojos, son tentaciones a tu oído. ¿Qué has de oír? ¿Qué has de ver? ¿Qué has de comer? Solamente tienes que tirarte, pero los ángeles te van a salvar, no te preocupes. Dios es bueno. Eso le estaba diciendo el enemigo a Jesús. Y día a día tú y yo sufrimos ese tipo de tentaciones. A veces se nos olvida que es el día de reposo y la mano va hacia la televisión. Prendemos, caemos, hermanos, en pecado. Porque déjame decirte algo bien interesante. Tentados todos podemos ser. Jesús mismo fue tentado. Porque el enemigo lo que quiere es tentarte para hacerte caer en pecado. El enemigo puede tentarnos a todos, pero no nos puede hacer obligar a caer en pecado. Los que tomamos la decisión de ser vencidos y flaquear en nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Y eso solamente depende de cuánto estemos tomados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. La Biblia también dice en otra parte: el sabio ve el mal. ¿Y qué hace? Y se aparta. Tú no puedes jugar con el mal.
Tú no puedes jugar con el peligro. Tú no puedes jugar con la tentación. Necesitamos ser hombres y mujeres radicales en las decisiones de poder servirle a nuestro Dios. Necesitamos ser cristianos, columnas serias, hermanos, en nuestra iglesia. Que podamos ser guardadores de la palabra de Dios. Que cuando otros vengan acá, puedan ver en nosotros que somos guardadores de la palabra de Dios y que respondemos con un escrito está. Vamos a la tercera tentación. En la tercera tentación, ahí mismo, Mateo capítulo 4. Y vamos a ir ahora al versículo vamos a ir al versículo 8. Allí aparece, hermanos, la tercera tentación. En el versículo 8 está la tentación y en el versículo 10 está la respuesta de Jesús. Y en la tercera tentación, que es tan clara, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Mira, primero lo tienta con la alimentación. Después lo tienta con la humanidad de Jesús. Acerca de poder tirarse y que los ángeles le van a salvar. Ahora lo lleva al pináculo del templo. En la tercera tentación lo lleva a un monte alto. Y dice: y le mostró todos los reinos del mundo. Claro, en ese momento le mostró toda la ciudad de Jerusalén. Y pues también le dijo que todos los mundos eran de él. Dice: y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adoras. Tentación número 1 tiene que ver con los alimentos, la comida. El sábado pasado, en mi último sermón, no sé si ustedes recuerdan que yo predicaba que uno de los problemas graves de los sodomitas era la glotonería. Y ahora, en la tentación número 1, ahí el enemigo se la está poniendo. Número 2, la tentación con respecto a la humanidad de Jesús. Si tú te caes, no te preocupes, los ángeles te van a librar. Y la tentación número 3 tiene que ver con la adoración. El ataque de la iglesia hoy en los últimos días. Nosotros como adventistas, como cristianos, hemos de sufrir ataques con respecto a la adoración. Y le dijo: si todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adores. ¿Y Jesús cómo respondió? Bien, en la primera Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En la segunda le dijo: también escrito está. Porque tú me estás citando Salmo 9:11, 91:11. Entonces yo también te estoy diciendo esto. En la tentación número 3, no es que la paciencia de Dios se le haya acabado. Una cosa es ser paciente y otra cosa es ser complaciente. ¿Ah? Puede ser complaciente o también puede ser juguetón con el pecado. Dale cabida al pecado para que vaya ganando terreno en tu vida. Ahora, en la tercera tentación, ahora Jesús le dice: vete, Satanás. Vete, Satanás. Porque escrito está. Ahora ya lo echó de su presencia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, qué palabras más directas de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta tentación, el enemigo se presenta como el príncipe del mundo. ¿Quién le dijo a él, al enemigo, que las cosas eran de él, que ahora se las estaba regalando a Jesús? ¿Sabe qué? Ahí se presenta como ladrón. ¿Quién le dio el mundo a Satanás? Él se lo quería robar. Él se lo quiere robar y ahora le dice: si tú postrado me adores, te daré. Mire, dice por allá, saludando con sombrero ajeno. Porque así es el enemigo, hermanos. Mentiroso, ladrón. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad que sí? Que el enemigo no ha venido sino solamente para... Usted lo sabe perfectamente bien. Si postrado me adores. Mire qué sinvergüenza. Ahora quería que Jesús cayera de rodillas ante él. La adoración, queridos hermanos, es
una de las cosas que el enemigo se va a disputar en los últimos días, el enemigo con nuestro Dios Todopoderoso. ¿O acaso usted no ha visto que hay gente que se postra a cualquier cosa menos a Dios? ¿Acaso usted no ha visto las apariciones que hay de ciertos ángeles o de ciertos santos donde la gente va y se postra? Porque el enemigo lo que anda buscando es ¿qué cosa? Adoración. Quitarle el lugar a Dios y agarrarse él la adoración que no le corresponde. El enemigo quería lograr que Jesús blasfemara contra su Padre adorándolo a él. Pero Jesús fue claro: vete, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, y a él solo. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. Satanás huye, queridos hermanos, y tiembla delante del alma más débil que busca refugio en el nombre de Jesús. Amén. Comentario bíblico, página 667. No hay cosa que esta noche yo voy a hablar un poco de eso. De que una de las 4 características de un verdadero profeta, un verdadero hijo de Dios, es confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque cuando se confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Satanás huye, sale corriendo, queridos hermanos. Oh, en esta noche tú vas a escuchar un mensaje poderoso de que con solo mencionar el nombre de Dios podemos alcanzar victoria, porque el enemigo huye. No puede estar el enemigo donde también está Jesús. Así como Jesús venció la tentación, ¿ustedes creen que nosotros la podemos vencer? Amén. Claro que sí. El apóstol Santiago en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, ¿saben qué es lo que dice? Someteos pues a Dios, revestidos ¿de qué? Resistid al diablo, y el diablo ¿qué va a hacer? Huirá de nosotros. Hermanos, si nosotros invocamos la presencia de Dios y resistimos al enemigo, porque una cosa es cierta, yo le decía a mi clase esta mañana, para obtener victoria, el poder de Dios está disponible para ti, pero también tú tienes que tener fuerza y voluntad para hacerlo. El alcohólico no va a dejar el alcohol, aunque Dios esté dispuesto para ayudarlo, si él no ha tomado esa decisión. Y por eso Santiago 4:7 es claro: someteos a Dios, resistid al enemigo. Te puede ver allí, el poder de Dios más la fuerza humana es igual al éxito. Nosotros muchas veces queremos que Dios haga todo en nuestras vidas, pero nosotros no queremos poner de nuestra parte. O por el contrario, hay seres humanos que quieren hacer mucho, o piensan que pueden hacerlo todo y no buscan la ayuda de Dios. Fracasan. Hermanos, las tentaciones de Jesús siguen siendo una realidad para ti y para mí hoy. Porque Satanás sabe que no pudo con el general del cielo, y ahora viene a quererme atacar también a mí. Satanás se acerca hoy con tentaciones similares en la alimentación, tentaciones carnales y con la falsa adoración. Por ahí algunos dicen: no, pastor, si usted quiere que la iglesia se le llene, usted ponga una orquesta ahí enfrente, usted va a ver cómo se va a llenar de gente. Ponga una banda que toque tambores y guitarras eléctricas, usted va a ver cómo se va a llenar aquí. Una vez el pastor Bullón, hablándonos a los pastores allá en Andrews, él mencionaba y decía: llenar una iglesia es lo más fácil, pero mantener una iglesia conectado con Dios es lo que los siervos de Dios deben de buscar. Sí, en El Salvador, ¿saben qué es lo que están haciendo en El Salvador las iglesias pentecostales y bautistas? A las escuelas dominicales están llevando payasos famosos para que cuenten la historia de los niños. ¿Se llena o no se llena? Claro que se llena. Llenar una iglesia es lo más fácil del mundo, hermanos. Usted puede traer un artista aquí, puede traer comida, puede regalar esto, lo que sea, y la iglesia imagínate si yo cada sábado regalara aquí 3 iPhones para sortearlo, ¿se llenaría o no se llenaría? Claro que se llenaría. Pero no es como Dios quiere que se haga la obra de Dios. La falsa adoración
Yo no sé si usted ha pasado por esas iglesias que hasta policías hay dando el tráfico, iglesias llenas. Porque la falsa adoración es la que el enemigo va a poner en sus iglesias o en las iglesias en los últimos días. ¿Para qué? Para apartar a la gente de la mente de Dios a la falsa adoración, como lo quería hacer con Jesús. Y Jesús le dijo, no, 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 no. La respuesta de Jesús fue clara: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando no estudiamos la Biblia, no conocemos las promesas de Dios. Mientras que la realidad de este mundo parece convencernos más que Dios. A veces nuestros ojos, nuestra vista, nuestras actitudes, nuestra manera de ser se van más a las cosas del mundo que a Dios. Le creemos más al mundo que a Dios. Nadie puede amar las cosas de este mundo y ser salvo. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice: amarás a uno y aborrecerás al otro. Nadie puede servir a dos señores. Debemos tomar decisiones claras, decisiones convincentes. ¿De parte de quién estamos? ¿De parte de la justicia? ¿Estamos de parte de Dios? ¿Estamos de parte del cielo? ¿O estamos todavía, como dicen en mi país, entre dos aguas? Con un pie adentro, con un pie afuera. Una migraña ya te deja todo mal y dices: no, no, ya, ¿para qué voy a la iglesia? Yo pensé que ya nunca me iba a dar migraña más. Te quedaste sin trabajo. Ah, mira, antes cuando yo estaba en el mundo no me hacía falta, mira, el dinero cash lo andaba aquí. Ahora soy adventista y ni trabajo tengo. No te confíes en las cosas del mundo. Fíate de Dios. Tentado, no cedas, porque ceder es pecar. Más fácil sería estar en el mundo o en el mundo triunfar. Pero ¿sabes qué? Dios ha prometido en su palabra y Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. La palabra del Señor dice que junto con la prueba también viene, ¿qué cosa? Viene la salida. Esa situación difícil que tú estás pasando, ese problema familiar que tú estás pasando, te llegó a ti porque Dios sabe que tú lo puedes soportar. Esa pérdida de un ser querido que yo nunca le he tenido, gracias a Dios. Quizás Dios no me la mandó en ese momento porque no la podría soportar. Yo admiro especialmente a madres solteras, hermanos. Wow. Tienen que levantarse, tienen que ir a trabajar, tienen que preparar a ese niño, tienen que ayudarlo, tienen que mandar dinero para sus padres. Una fuerza tremenda. Si estás pasando por una situación como esa, Dios te va a dar la salida. Porque esa es la promesa de Dios. Cuando tú te arrodilles y te sientas tentado, reclama las promesas de Dios. Cita la palabra de Dios. Y yo sé que vas a ser victorioso en el nombre de Jesús. Solo con la ayuda de nuestro Padre Celestial podemos alcanzar la victoria. Yo quisiera que cantáramos ese himno que está sonando: tentado no seas, porque ceder es pecar. Y que esta iglesia pueda tomar esa determinación, no por una religión, sino porque quieres estar de parte de Dios. El enemigo va a venir con todo a quererte destruir, pero también las huestes de ángeles van a estar preparadas para hacerte, para ayudarte. Esta semana con mi esposa leíamos del libro de la matutina Maranata, que es cierto, en los últimos días el pueblo de Dios va a sufrir penalidades. Todo el mundo va a tener su vista sobre ellos, especialmente dice allí sobre los guardadores de la santa ley de Dios. Pero el Señor Jesús mandará a sus ángeles para que te protejan en momentos de hambre, al igual que con el profeta mandará cuervos para ayudarte. Pero imagínate, hermano, si hoy en día que todo es paz y es tranquilidad, tú no te tomas el tiempo para leer la palabra de Dios, ¿cómo vas a reclamar las promesas del Señor? Así que yo te voy a invitar a que, si ese es tu deseo, cantes conmigo: tentado no seas, porque ceder. ¿Cantamos? Tentado no seas,
decía una vez: ay, pastor, es que soy débil, me gustan las hembras. Decía el hermano: es que me gustan las hembras. Y caí. Cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, le estamos dando más poder a quién, al enemigo. Dice un escritor: nos sentamos en la silla de Satanás como los más débiles que no podemos hacer nada. Pero en el nombre de Jesús, dice el himno, podemos ser más que vencedores. Hermano, no cambies tu salvación, no cambies el cielo por algo que Dios te puede ayudar a vencer. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, aquí está tu iglesia, oh Dios. Solamente tú sabes quién está allí de pie. Solamente tú sabes quién vino esta mañana necesitando un mensaje como este. Y saber que con un escrito está, podemos alcanzar victoria. Señor, ayuda a descansar nuestras almas en tus brazos. Ayúdanos a confiar cada día en ti. Ayúdanos a saber, oh Dios, que aunque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, también nosotros tenemos al león de la tribu de Judá. También nosotros tenemos al vencedor de Israel, al general del ejército celestial. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, porque así como Jesús venció el tema del alimento, venció el tema de las tentaciones carnales y venció el tema de la falsa adoración, también nosotros podemos convertirnos en adoradores en espíritu y verdad. Bendice a tu iglesia. Danos una tarde especial, que podamos regresar para nuestra vigilia, donde podamos alcanzar victoria esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Voy a tomar asiento. Las diaconisas van a dar una salida. Que Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros.